Y esta vez comenzaremos con derivación de funciones compuestas o también lo suelen llamar la regla de la cadena. Ya, y no es más que todo está en el formulario. Así que esta parte, derivar, es bien mecánico. A ver, empezaremos por unos conceptos aquí. Ya el primer concepto, a ver, que voy a dar para que entiendan bien esta parte es un término algebraico. Un término algebraico eso es un término algebraico, puede ser x al cuadrado, puede ser 5x al cuadrado. En sí decimos que un término algebraico es la variable, el coeficiente y su exponente. Coeficiente uno, variable y su exponente. Coeficiente, variable y su exponente. Entonces estos son términos algebraicos. Ya fíjense en este caso, si yo tengo aquí, si yo se los anoto, a ver, seno de 5 veces x. Aquí fíjate que claramente estoy especificando que por estos paréntesis se sobreentiende que el argumento de la función seno pues es 5x. O otro ejemplo, aquí puedo anotar seno de x al cubo más 2 veces x. Aquí lo mismo, sucede lo mismo. El paréntesis me indica que el argumento de la función seno pues es todo esto, ya x al cubo más 2 veces x. Pero cuando no hay paréntesis, cuando está, digamos de esta forma, seno de 5 veces x puede ser el seno de eh, 3x al cuadrado. Fíjate que aquí no hay paréntesis. Cuando no hay paréntesis, se sobreentiende que el argumento es el primer término algebraico que está a su derecha. O sea, el argumento aquí sería 5x. Es como si estuviese ese paréntesis ahí. Y aquí lo mismo. Su argumento sería 3x al cuadrado. Es como si este paréntesis estuviese ahí. Entonces, su argumento es 3x al cuadrado. Entonces, esa notación. Cuando no hay paréntesis, se sobreentiende que su argumento es el primer término algebraico a su derecha. Ya luego, ¿qué más? Este es todo lo siguiente. Quiero aclarar. Si yo tengo el seno al cubo de x al cuadrado más 3. Esto es como si estuviese anotado x al cuadrado más 3. Todo esto elevado al cubo. Este 3 es el exponente de toda la base que es seno de x al cuadrado más 3. Es la base es el exponente de toda esta base. Ya solo que esta anotación no se lo suele utilizar. Ese exponente 3 lo anotamos aquí arribita, ya por notación nada más. También en cuenta eso y también lo sucede lo mismo con los logaritmos. Si yo tengo a ver el logaritmo al cuadrado aquí de x al cubo más 2. Esto es como si estuviese anotado de esta forma. El logaritmo de x al cubo más 2 todo esto elevado al cuadrado. Repito nuevamente, este exponente 2 es el exponente de toda la base que es el logaritmo de x al cubo más 2. Entonces, pero repito nuevamente, esta notación no se lo suele utilizar, entonces ese exponente 2 se lo suele anotar aquí. Entonces tomen en cuenta eso, notación. Mm, ¿Qué más? Ahora sí pasaremos a los ejercicios de derivación de funciones compuestas o la regla de la cadena. Regla de la cadena. Lo utilizamos para derivar este tipo de funciones. Función que está dentro de otra función. Son funciones compuestas. La regla te dice que si yo quiero derivar este tipo de funciones, la regla te dice que... traeremos más aquí. Estaba bien ahí. La regla de la cadena nos dice que primero voy a derivar a la función externa, la función f. La función que está dentro permanece tal y como está.
Pero aquí hay que multiplicarlo por la derivada de la función que está aquí adentro, o sea, g' de x. Primero derivo a la función externa, luego pasa a derivar a la función interna, o las derivadas tienen que ir de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Ya entonces, eso nos dice la regla de la cadena. Entonces, para cada tipo de función, eso está anotado también en el formulario. Aquí lo tienen. Entonces, aquí la regla te dice primero deriva la función f y la función que está dentro permanece tal y como está y paso a derivar a la función de adentro, de afuera hacia adentro. La regla de la cadena. A ver, haremos un ejemplo de esta parte. Mm, Me piden derivar a la siguiente función. Vamos a hacer la regla de la cadena para la función seno. La función es seno de x elevado al cubo más 3x al cuadrado. Entonces aquí anotaremos solución. La regla de la cadena para la función trigonométrica seno lo tenemos aquí. Copiar. Y aquí pegar. Entonces esta es la función, es y igual a seno de x al cubo más 3 veces x al cuadrado. Entonces aquí derivada cada lado de la igualdad. ¿Qué te dice de la regla de la cadena? Fíjate. Si yo quiero derivar el seno de un argumento cualquiera, la derivada es coseno de ese mismo argumento, pero aquí lo multiplicamos por la derivada del argumento. Entonces la regla de la cadena para la función seno. Entonces aquí sería derivada, la derivada es coseno de ese mismo argumento, pero aquí hay que multiplicarlo por la derivada de dicho argumento. Y aquí sería coseno de x al cubo más 3x al cuadrado. Y ahora necesito derivar esta parte. ¿Qué hacíamos para derivar? Es un polinomio, entonces multiplicamos coeficiente por exponente. 1 por 3, eso es 3. Y al exponente le restamos 1, 3 menos 1, eso es 2 más. Aquí lo mismo, 3 por 2, eso es 6. Y al exponente le restamos 1, 2 menos 1, eso es 1. Ese 1 ahí se deja tal y como está. Y ya está, esa es la respuesta. Ahora haremos otro ejercicio. Me piden esta vez derivar la siguiente función. Esta vez vamos a hacer la regla de la cadena para la función coseno. Me piden derivar el coseno de x elevado a la quinta menos x elevado al cubo. Aquí anoto solución. Pero la regla de la cadena para la función coseno, copiar, es esta. Pegar. Entonces la función aquí me han anotado es y igual a el coseno de x a la quinta menos x al cubo. Entonces nuevamente aquí le estoy diciendo paso por paso. Y ahora fíjate lo que te dice la fórmula. Si yo quiero derivar el coseno de un cierto argumento, la derivada es negativo el seno de ese mismo argumento, pero aquí hay que multiplicarlo por la derivada de su argumento. Entonces aplicamos solamente esta fórmula, esa es la regla de la cadena para la función coseno. Pues aquí la derivada del coseno, aquí el argumento este sería nuestro f de x, es su argumento. Entonces va a ser negativo el seno de ese mismo argumento, el argumento no cambia. Y aquí hay que multiplicarlo, pero por la derivada de su argumento. Y ahí de aquí acabamos el ejercicio, es negativo el seno de x a la quinta menos x al cubo por... Ahora para derivar esto, coeficiente por exponente, 1 por 5, eso es
5x elevado a la 5 menos uno, eso es 4 menos aquí. 1 por 3, eso es 3. X elevado a la 3 menos uno, eso es 2. ¿Ya está? Esa es la regla de la cadena para la función coseno. Entonces lo complicaremos un poquito nada más, a ver, un poco más. Entonces me piden derivar a la siguiente función, es el seno del seno de x. Ya, a ver, la derivada del seno es coseno. Vamos a usar estas formulitas, a ver, lo voy a acomodar. Ya, a ver, vamos a usar estas formulitas. Oh, sí, no, eso nomás es el tema de derivadas, es aplicar formulitas, es mecánico. Seno del seno del seno de x. Ya lo voy a hacer directamente. Aquí fíjate que aquí tengo la función trigonométrica seno. Su argumento sería todo esto. ¿Ya? Ese sería nuestro f de x. ¿Y qué te dice? Si yo quiero derivar el seno de un cierto argumento, es coseno de ese mismo argumento por la derivada de dicho argumento. Eso es de aquí. Y aquí la derivada del seno de x es coseno de x. Eso ya por tabla sabemos. Entonces directamente voy a empezar ahora a derivar. Sería la derivada, va a ser aquí coseno. El argumento f de x no cambia en nada. Seno del seno de x. Pero aquí hay que multiplicarlo por la derivada de su argumento. Su argumento es seno del seno de x y aquí derivada. Entonces, aquí ya no hay nada más que hacer. Entonces, eso se sigue copiando, ¿no? Lo seguimos copiando. Coseno del seno de x por... Ahora lo mismo aquí. Quiero derivar el seno de un cierto argumento. Entonces, esto para nosotros es nuestro f de x, seno de un argumento f de x. La regla te dice que va a ser coseno de ese mismo argumento, pero aquí hay que multiplicarlo por la derivada de dicho argumento. Ahora aquí esta derivada es del seno de x es coseno de x. Ahí acaba la regla de la cadena. Entonces, ahí coseno del seno de x, aquí, coseno del seno de x. Aquí la derivada del seno de x y eso es coseno de x. Ahí acaba el ejercicio. ¿Ya está? Ya de esa forma, la regla de la cadena. A ver, ahora la regla para derivar. La regla de la cadena para una potencia, para derivar una potencia. Me piden derivar, esta vez la función es 3x al cuadrado más 2 veces x elevado a la cuarta. Ya vamos a utilizar esta regla. Esta es la regla de la cadena para derivar una potencia. Entonces aquí, pegar. Aquí anotaremos mi solución primero. La función es y igual a 3x al cuadrado más 2 veces x esto elevado a la cuarta. Aquí la regla de la cadena te dice lo siguiente. Fíjate que aquí tengo una base f de x, está elevado a un exponente m. Y a eso le quiero sacar la derivada.
La regla te dice que el exponente cae, la base se copia tal y como está, al exponente le restamos uno, pero aquí tenemos que multiplicarlo por la derivada de la base. Si yo quiero derivar una base elevado a un exponente m, el exponente cae, la base permanece como está, no se toca para nada. Al exponente le restamos uno, pero aquí hay que multiplicarlo por la derivada de la base. Entonces, ya verlo, aplicaremos esa regla. Y ya lo haremos por pasos. Derivada a cada lado. 3x al cuadrado más 2 veces x más 2x a la cuarta. Aquí le queremos sacar la derivada. Entonces aquí la regla que te dice el exponente cae, la base permanece como está, pero al exponente le restamos uno. Pero aquí hay que multiplicarlo por la derivada de la base. Y de aquí ya está el ejercicio. Aquí es 4 por 3x al cuadrado más 2 veces x. 4 menos uno, eso es 3. Aquí ahora la derivada de esta suma. Tengo que derivar esta parte, me falta. 3 por 2, eso es 6x a la 2 a la menos uno, eso es uno, más la derivada de 2x, 2 por su exponente uno, eso es 2. Al exponente les restamos uno, uno menos uno, aquí sería cero, x a la cero, pero eso es uno, o sea que solamente ahí te queda el 2. Ya está, ahí acaba el ejercicio. Aquí es producto. Ya, a ver, ahora para una raíz cuadrada haremos esto. Sí, me piden esta vez. Me piden derivar la raíz cuadrada de mm, x elevado al cubo menos e elevado a la x. Me piden derivar esa función. Ya aquí la función es y igual a x al cubo menos e elevado a la x. Ya primero voy a aplicar leyes de los exponentes. Sabemos que si yo tengo la raíz n de a, eso se puede anotar como a elevado a la 1 sobre n. Entonces, eso por leyes de los exponentes. No estoy derivando. Ah, primero voy a aplicar algo de propiedades. X al cubo menos e elevado a la x elevado al exponente un medio. Ahora voy a aplicar la regla de la cadena para una potencia. Copiar, pegar. Esta vez lo voy a hacer directo, ¿ya? Entonces, ahora sí voy a derivar. Entonces aquí voy a anotar derivada. ¿Qué te dice la regla? El exponente cae, la base permanece como está, al exponente le restamos uno, pero aquí hay que multiplicarlo por la derivada de la base. Y aquí, ¿qué nos va a quedar? Derivada, que es un medio, x al cubo menos e elevado a la x. Un medio menos uno, eso es menos un medio. Y hagan la suma ahí de fracciones. Ahora aquí, para derivar esto, quiero derivar x elevado a un exponente m, entonces el exponente cae. Aquí el coeficiente es 1, entonces uno por 3, eso es 3x elevado a la 3 menos uno, eso es 2 menos. Ahora la derivada, me falta derivar esto, ¿no? Entonces estoy derivando. Ahora la derivada de e elevado a la x en sus tablas, ¿está? Lo copiaremos también, creo que lo tenía. Mm, Aquí está, por aquí también lo tenía, creo. Mm, Qué mal, che. Mal lo había copiado. Aquí está, copiar. Y entonces, x al cubo es 3x al cuadrado menos. Ahora la derivada de e elevado a la x es solamente e elevado a la x. Ya, y entonces ahí acaba. Sabemos que las derivadas son distributivas respecto de la suma.
Ya, pero algo más, ¿puedo seguir aquí aplicando algo de propiedades? Si yo tengo a elevado a la menos n, a la menos n, eso puede bajar, pero al denominador, pero con signo cambiado. Eso es leyes de los exponentes. Estos son propiedades que estamos usando para resolver el ejercicio. Entonces, aquí, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar y igual a, en el numerador nos va a quedar 3x al cuadrado menos e elevado al x. En el denominador nos va a quedar 2 por x al cubo menos e elevado al x, esto elevado al exponente un medio. ¿Ya ve? Estoy bajando al denominador, pero con signo cambiado. Para este exponente fraccionario se puede anotar como una raíz cuadrada. Voy a aplicar esta propiedad, pero de derecha a izquierda. Entonces, ese exponente un medio, 3x al cuadrado menos e elevado al x sobre 2 raíz cuadrada de x al cubo menos e elevado al x en raíz cuadrada. Y esa es la respuesta. Eh, aquí lo podían dejar el ejercicio, de aquí, ahí acaba. Pero se puede presentar el resultado de mejor forma. De ahí viene la siguiente fórmula. Si yo quiero derivar una raíz cuadrada, entonces, esta es la formulita. O la regla de la cadena para derivar la raíz cuadrada de un argumento cualquiera. Pegar, ya. Si yo quiero derivar raíz cuadrada de un argumento, va a ser 2 raíz cuadrada de ese mismo argumento, pero en el numerador va la derivada del argumento de la raíz cuadrada. Entonces, a ver, lo aplicaremos en este mismo ejercicio. Van a ver que nos va a salir la misma respuesta. Copiar y pegar. Esa es la función. Entonces, derivaremos directamente aquí, derivada, una división. Entonces, aquí sería 2 raíz cuadrada. Aplicando esta fórmula, el argumento aquí se copia tal y como está. Pero en el numerador va la derivada del argumento de la raíz cuadrada. Entonces, solamente esta partecita me faltaría derivar. Entonces, aquí sería derivada. La derivada de x al cubo, eso es 3x al cuadrado, menos. Ahora, la derivada de e elevado a la x es e elevado a la x. Todo esto dividido sobre 2, la raíz cúbica de x al cubo, menos e elevado a la x. Fíjense que hemos llegado a la misma respuesta. Ya. Este también es su formulario que les he enseñado. Ya eso para derivar una raíz cuadrada. Ahora, para una función exponencial, logaritmo, luego nos complicamos la vida. Me piden derivar la función es e elevado a la mm, x a la cuarta, e elevado a la x a la cuarta más x al cubo más 2 hasta x al cubo nomás. Entonces, solución aquí. Entonces, nuevamente aquí la función es e elevado a la x a la cuarta más x al cubo. Entonces, le sacaremos la derivada a cada lado. Ahora, la regla de la cadena para una función exponencial, aquí lo tengo. Copiar, ya. Si yo quiero derivar e elevado a un exponente cualquiera, la regla te dice que va a ser e elevado a ese mismo exponente por la derivada de dicho exponente. Entonces aquí sería e elevado a la x a la cuarta más x al cubo elevado a ese mismo exponente, pero aquí hay que derivar a multiplicarlo por la derivada de dicho exponente. Entonces aquí la derivada sería e elevado a la x a la cuarta más x al cubo por la derivada de x a la cuarta o la derivada de x elevado
Para derivar polinomios, ¿qué hacíamos? Multiplicar coeficiente por exponente. 1 por 4, eso es 4x elevado a la 4 menos 1, eso es 3. Aquí lo mismo más. Coeficiente por exponente. 1 por 3, eso es 3. Elevado y al exponente les restamos 1, 3 menos 1, eso es 2. Ya está. De aquí la derivada sería 4x² más 3 veces x². Lo voy a conmutar nada más, o ahí lo podemos dejar como e elevado a la x² más x². Esta es la respuesta. Y a ver, otro ejercicio más de esta parte. Me piden derivar a la función e elevado a la seno de x. Para la función trigonométrica seno de x, ¿dónde lo tenía? Aquí está. Nuevamente, a ver. La función es y igual a e elevado a la seno de x. Entonces, nuevamente, derivada a cada lado de la igualdad. O se hace directo. Si yo que deriva e elevado a un exponente cualquiera, la regla te dice que va a ser e elevado a ese mismo exponente por la derivada de dicho exponente. Esto dice la regla de la cadena, que hay que multiplicarlo por la derivada del exponente. Ahora la derivada del seno de x, eso es coseno de x. Sería e elevado a la seno de x por coseno de x. Ya está. Entonces esa es la regla de la cadena para una función exponencial. Ahora veremos la regla de la cadena para funciones logaritmo. Seguida nos vamos a complicar, es lo que estamos viendo. Luego vamos a hacer vamos a hacer ejercicios más rudos. A ver, la función es el logaritmo natural de x² más 2 veces x. Entonces soluciona ahora nuevamente la regla de la cadena para una función logaritmo. Aquí lo tenemos. Copiar. Ya la función es y igual a el logaritmo de x² más 2 veces x. La regla de la cadena para derivar a una función logaritmo te dice aquí, si yo quiero derivar el logaritmo de un argumento cualquiera, la derivada es 1 sobre su argumento y aquí multiplicado por la derivada de dicho argumento. Ya, entonces aquí, ¿cómo sería? Derivaremos aquí derivada a cada lado, aquí la derivada de el logaritmo de x² más 2 veces x. Entonces la regla te dice, va a ser 1 sobre el argumento de la función logaritmo. Esto para nosotros es nuestro f de x, ¿no? F de x. 1 sobre su argumento por la derivada de dicho argumento. Entonces aquí, ¿cómo nos va a quedar ahora esto? Nos va a quedar 1 sobre x² más 2 veces x por, ahora la derivada de x², coeficiente por exponente 1 por 3, eso es 3, y al exponente le restamos 1, eso es 2, más aquí lo mismo, coeficiente por exponente 2 por 1, eso es 2, y al exponente le restamos 1, 1 menos 1, eso es 0.
X a la cero, eso es uno. 2 por 1 es 2. Ahí solamente les queda 2 más 2. ¿Ya está? Ahora aquí algo que puedo hacer es el producto de fracciones, ¿no? Uno por todo esto, pues nos va a quedar 3x al cuadrado más 2. Todo esto sobre x al cubo más 2 veces x. Entonces ahí tenemos la respuesta. Entonces la regla de la cadena para derivar a una función logaritmo. Y en el siguiente ejercicio vamos a hacer ejercicios complicados en el siguiente video.